Durante mucho tiempo creí que el problema era que no sabía manejar el dinero. Eso fue lo que me dijeron tantas veces que terminé creyéndolo. Tú ganas bien, pero no sabes administrarte, repetían. Yo asentía, dudaba de mí, pensaba que quizá tenían razón, que el cansancio me confundía, que el estrés me hacía exagerar. Nunca imaginé que el verdadero problema no era cuánto ganaba, sino quién decidía qué se hacía con lo que yo ganaba. Trabajaba más horas de las que podía contar. Días largos, noches cortas, fines de semana sacrificados. ¿El dinero entraba? Sí. Yo lo veía reflejado en recibos, en números fríos, en transferencias que apenas pasaban por mis manos. Porque, aunque lo ganaba yo, nunca era realmente mío. Siempre había alguien más gestionándolo, controlándolo, decidiendo por mí. Al principio no lo cuestioné. Me dijeron que era lo mejor para todos, que alguien tenía que encargarse de las cuentas, que yo era buena trabajando, pero no con los números. Me convencieron con frases suaves, con una falsa preocupación disfrazada de cuidado. Y yo acepté, porque confiar parecía más fácil que discutir. Porque estaba cansada. Porque quería paz. Poco a poco, esa delegación se convirtió en dependencia. Yo pedía dinero que ya había ganado. Preguntaba antes de gastar. Justificaba compras mínimas. Escuchaba suspiros, comentarios, miradas que me hacían sentir irresponsable, incluso cuando compraba lo necesario. Y cada vez que algo faltaba, la culpa caía sobre mí. Si administraras mejor, decían. Yo bajaba la cabeza. Nunca hubo golpes. Nunca hubo gritos constantes. Por eso tardé tanto en entender. La violencia no siempre deja marcas visibles. A veces se instala en la duda, en el control silencioso, en la sensación permanente de no tener derecho a decidir sobre tu propia vida. Yo vivía así, trabajando sin descanso, pero sintiéndome pequeña cuando hablaba de dinero. Recuerdo una escena que se repitió muchas veces. Yo frente a un cajero automático, revisando el saldo con el corazón acelerado. No porque no hubiera dinero, sino porque no sabía si podía usarlo. Esa inseguridad no era normal, pero la normalicé. Me convencí de que así funcionaban las cosas, de que era parte del equilibrio familiar, de que pedir no era humillante, sino práctico. Con el tiempo, empecé a notar contradicciones. Yo trabajaba más, ganaba más, pero tenía menos libertad, menos decisión, menos voz. Las explicaciones nunca eran claras. Siempre había gastos necesarios que yo no había decidido, inversiones que no entendía, cuentas que no podía revisar sin generar incomodidad. Y cuando preguntaba, la respuesta era siempre la misma: desconfianza hacia mí. Me hicieron sentir que cuestionar era un ataque, que querer entender era un problema, que pedir transparencia era señal de egoísmo. Y así, sin darme cuenta, aprendí a callar, a afirmar sin leer, a aceptar sin preguntar, a vivir con la sensación constante de que algo no estaba bien, pero sin palabras para nombrarlo. La primera grieta apareció el día que me di cuenta de que no tenía ahorros propios. Años trabajando y nada a mi nombre. Todo estaba compartido, pero el control no lo era. Sentí un frío extraño en el pecho, una alarma silenciosa. Pensé, si mañana todo se rompe, ¿qué me queda? La respuesta fue devastadora. Muy poco. Esa noche no dormí. Repasé mentalmente decisiones, conversaciones, silencios. Empecé a ver un patrón que antes me negaba. No era descuido. No era mala administración. Era control. Un control lento, constante,
disfrazado de orden y responsabilidad. Y yo había participado en él por miedo, por cansancio, por creer que no podía hacerlo sola. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Nadie notó nada distinto. Pero dentro de mí, algo había cambiado. Por primera vez pensé que quizá el problema no era yo, que quizá ganar el dinero y no poder decidir sobre él no era normal, que quizá tenía nombre. Y aunque todavía no me atrevía a decirlo en voz alta, una palabra empezó a formarse en mi cabeza. Injusticia. No tomé decisiones drásticas ese día. No enfrenté a nadie. No levanté la voz. Pero empecé a observar, a guardar información, a escuchar con atención, a recuperar lentamente una confianza que me habían quitado sin que lo notara. Sabía que ese despertar tendría consecuencias, que no sería cómodo, pero también sabía algo más importante. No podía seguir viviendo como si el fruto de mi esfuerzo no me perteneciera. Ese fue el comienzo, no de una pelea, sino de una conciencia. La conciencia de que el dinero también puede ser una herramienta de control. Y que reconocerlo es el primer paso para dejar de vivir bajo una manipulación que, durante demasiado tiempo, había pasado por normal. A partir de ese día, empecé a mirar mi vida con otros ojos. No de forma dramática ni desesperada, sino con una atención nueva, casi analítica. Observaba cómo se tomaban las decisiones económicas, quién hablaba y quién callaba, quién firmaba y quién simplemente obedecía. Y cuanto más miraba, más evidente se volvía algo que antes había estado siempre ahí, oculto a plena vista. El dinero era un tema constante, pero nunca abierto. Se hablaba de él como de algo delicado, casi peligroso. No te preocupes por eso. Ya está resuelto. No hace falta que sepas los detalles. Frases que, durante años, había aceptado como gestos de cuidado. Ahora empezaban a sonar distintas. No eran protección. Eran barreras. Me di cuenta de que cada vez que intentaba participar en una decisión, la conversación se desviaba. Se minimizaban mis preguntas. Se exageraban mis supuestas limitaciones. Tú no entiendes de estas cosas, decían con una sonrisa. Y esa sonrisa era lo más cruel, porque no venía acompañada de insultos ni amenazas, sino de una condescendencia suave que me hacía dudar de mí misma. Empecé a recordar situaciones pasadas que, en su momento, no supe interpretar. El día que quise cambiar de trabajo y me dijeron que no era buena idea porque económicamente no convenía. La vez que quise hacer una compra importante y me pidieron que esperara, sin una razón clara. O, cuando pregunté por una cuenta y me respondieron con evasivas. En todas esas ocasiones, algo dentro de mí se había encogido. Yo lo había sentido, pero lo había ignorado. La dependencia no se construye de un día para otro. Se instala lentamente, con pequeños gestos que parecen insignificantes. Un favor aquí, una decisión tomada por ti allá. Hasta que un día te das cuenta de que no sabes exactamente cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto puedes gastar, sin pedir permiso. Y cuando eso ocurre, la libertad ya está profundamente dañada. Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos, encontré mis primeros recibos de sueldo. Eran de años atrás. Los miré con una mezcla de orgullo y tristeza. Orgullo por todo lo que había trabajado. Tristeza por darme cuenta de que ese esfuerzo no se había traducido en autonomía. Todo había pasado por otros filtros, otras manos, otras decisiones. Empecé a hacer preguntas más concretas, no acusatorias, no agresivas. Preguntas simples. ¿Cuánto tenemos? ¿En qué se está gastando? ¿Por qué esta cuenta está a nombre de otra persona? Las respuestas fueron defensivas, a veces irritadas,
a veces irónicas. Me dijeron que estaba exagerando, que me estaba volviendo desconfiada, que el dinero estaba creando problemas donde no los había. Yo escuchaba, pero ya no retrocedía. Por primera vez, sentí miedo. No un miedo físico, sino uno más profundo. El miedo a enfrentar una realidad que podía cambiarlo todo. Porque reconocer la manipulación económica implicaba reconocer que había cedido demasiado, que había confiado sin límites, que había puesto mi estabilidad en manos ajenas. Y aceptar eso dolía. También sentí vergüenza. Vergüenza por no haberlo visto antes, por haber normalizado situaciones que hoy me parecían inaceptables, por haber defendido decisiones que no eran mías. Pero esa vergüenza, poco a poco, se transformó en algo distinto. Determinación. No quería seguir siendo parte de un sistema que me anulaba. Empecé a informarme, a leer, a escuchar historias de otras personas. Descubrí que lo que yo vivía tenía nombre: control económico, violencia financiera, manipulación a través del dinero. Y ponerle nombre fue un golpe y un alivio al mismo tiempo. Un golpe, porque confirmaba que no era una percepción exagerada. Un alivio, porque demostraba que no estaba sola ni loca. Cada nueva información me devolvía un poco de poder. Empecé a guardar copias de documentos, a revisar movimientos, a entender términos que antes me parecían ajenos. Ese aprendizaje no fue fácil. Me sentía torpe, atrasada, como si estuviera empezando desde cero. Pero también me sentía viva, porque aprender era una forma de resistencia. Las reacciones no tardaron en llegar. Notaron mi cambio, mi insistencia, mi nueva firmeza. Me dijeron que estaba rompiendo la armonía, que el dinero estaba dividiéndonos. Yo pensé en todas las veces que esa armonía había sido construida sobre mi silencio, y entendí que no era armonía, era sometimiento. Hubo discusiones, no gritos, pero sí tensiones. Frases duras disfrazadas de preocupación. Te estás volviendo egoísta. Antes confiabas. Esto no es propio de ti. Yo escuchaba esas palabras y sentía cómo intentaban devolverme a un lugar conocido, cómodo para otros, pero devastador para mí. Esta vez no volví. Empecé a tomar pequeñas decisiones económicas por mi cuenta. Abrí una cuenta a mi nombre. Guardé dinero sin dar explicaciones. No para huir, no para vengarme, sino para existir. Cada gesto, por pequeño que fuera, reforzaba una certeza interna. El dinero que yo ganaba era una extensión de mi tiempo, de mi energía, de mi vida, y nadie tenía derecho a administrarlo sin mí. Sabía que este proceso no sería rápido ni sencillo, que tendría consecuencias, que habría resistencias, pero también sabía algo que ya no podía ignorar. Seguir como antes era renunciar a mí misma, y esa renuncia era demasiado costosa. Ese fue el momento en que dejé de preguntarme si estaba exagerando. La pregunta correcta ya no era si tenía derecho a decidir, sino por qué había tardado tanto en reclamarlo. Y aunque el camino apenas comenzaba, sentí por primera vez en mucho tiempo que estaba caminando hacia algo que me pertenecía, mi propia autonomía. A medida que empecé a recuperar información y control, también empecé a notar algo inquietante. Cuanto más clara me volvía yo, más incómoda se volvía la otra parte. No porque el dinero faltara, sino porque el equilibrio de poder empezaba a cambiar. Y ese cambio no siempre es bien recibido por quienes han estado acostumbrados a decidirlo todo. Las conversaciones se volvieron tensas, no abiertamente hostiles, pero cargadas de insinuaciones. Me hablaban de responsabilidad, de unidad, de confianza, como si cuestionar fuera traicionar. Cada vez que mencionaba la palabra mi dinero,
Algo se tensaba en el ambiente. Me corregían, nuestro dinero. Yo asentía en apariencia, pero por dentro entendía que esa palabra se usaba solo cuando convenía. Me di cuenta de que el control no se ejercía solo a través de las cuentas, sino también del relato. Se construía una historia en la que yo era la trabajadora, sí, pero no la decisora, la que aportaba, pero no la que entendía. Y durante años, había aceptado ese papel porque me lo repitieron con constancia. Ahora, al cuestionarlo, parecía que estaba rompiendo un pacto invisible. Empecé a recordar cómo se había formado ese pacto. Al inicio de todo, cuando aún confiaba sin reservas, me dijeron que manejar el dinero era estresante, que yo ya tenía suficiente con mi trabajo. Déjalo en mis manos, dijeron, y yo acepté, creyendo que delegar era compartir. No vi que, poco a poco, delegar se convirtió en excluir. Cada gasto importante pasaba por un filtro que no era el mío. Cada decisión se justificaba con argumentos técnicos que no entendía del todo, pero que me hacían sentir ignorante. Me hablaban con palabras complejas, con un tono que imponía distancia. Yo me sentía pequeña, fuera de lugar. Y esa sensación era clave para que el control se mantuviera. Una tarde, intenté revisar un documento financiero y me lo quitaron de las manos con una risa incómoda. No te compliques, dijeron. Ese gesto, tan simple, me encendió algo por dentro. No era el papel, era el mensaje. Esto no es para ti. Y por primera vez, no lo acepté en silencio. Dije que quería entender, que tenía derecho. La reacción fue inmediata. Me acusaron de desconfiar, de crear problemas donde no los había. Me dijeron que el dinero nos estaba separando. Yo pensé en cuántas veces el silencio había sido presentado como unión, y entendí que la unión que exige silencio no es unión, es control. Empecé a notar también cómo se usaba el dinero para regular mi comportamiento. Si estaba de acuerdo, todo fluía. Si cuestionaba, aparecían retrasos, excusas, limitaciones. No era explícito, pero era constante. Yo sentía que cada decisión económica estaba ligada a mi obediencia. Y esa comprensión me produjo una mezcla de rabia y claridad. Hubo un momento especialmente revelador. Necesité dinero para algo básico, algo que no requería discusión. Me hicieron esperar, me pidieron explicaciones, me sugirieron alternativas innecesarias. Y mientras tanto, yo sabía que ese dinero provenía de mi trabajo. Esa espera no era administrativa, era disciplinaria. Esa noche me senté sola y me hice una pregunta que nunca antes me había atrevido a formular. ¿Qué pasaría si dejo de aceptar esto? La respuesta me dio miedo. Pensé en conflictos, en rupturas, en consecuencias económicas reales. Pero también pensé en lo que ya estaba perdiendo. Mi autonomía, mi dignidad, mi voz. Y entendí que el costo de no hacer nada era mayor. Empecé a planear con cuidado, no desde la impulsividad, sino desde la estrategia. Sabía que enfrentar directamente el control podía provocar reacciones fuertes, así que avancé paso a paso. Reuní información, busqué asesoramiento, me aseguré de entender mis derechos. Cada pequeño avance me devolvía una parte de mí que había estado dormida. El ambiente se volvió más tenso. Notaron mi distancia, mi silencio distinto, mi nueva forma de observar. Me preguntaron qué me pasaba. Respondí con evasivas. No porque no tuviera nada que decir, sino porque entendí que no todas las verdades se revelan de golpe. Algunas se protegen hasta que uno está listo para sostenerlas. Por dentro, la culpa seguía apareciendo. Años de condicionamiento no desaparecen fácilmente. Me preguntaba si estaba siendo injusta,
si estaba exagerando. Pero cada vez que dudaba, recordaba las cuentas que no podía ver, las decisiones que no podía tomar, el dinero que ganaba, pero no podía usar libremente. Y la duda se disipaba. Descubrí que el control económico tiene una característica particular. Te hace sentir agradecida por lo que ya es tuyo. Te convence de que recibir es un favor, no un derecho. Y esa distorsión es profundamente dañina. Reconocerla fue doloroso, pero necesario. A partir de ese momento, dejé de buscar aprobación. Dejé de pedir permiso para entender. Me mantuve firme, incluso cuando el ambiente se volvía incómodo. Sabía que ese malestar no era una señal de error, sino de cambio. Y aunque todavía no veía el final del camino, tenía claro algo esencial: ya no iba a retroceder. Porque una vez que entiendes que el dinero también puede ser una herramienta de dominación, ya no puedes fingir que no lo ves. Y yo ya lo veía con demasiada claridad como para volver a cerrar los ojos. Conforme avanzaba en ese proceso silencioso, empecé a notar algo que me inquietó profundamente. El dinero no solo controlaba mis decisiones prácticas, también había condicionado mi manera de pensar. Durante años, había aprendido a preguntarme si era conveniente, si era prudente, si no estaba exagerando, incluso antes de preguntarme si algo era justo. Esa voz interna no era mía. Había sido sembrada con paciencia, repetición y miedo. Cada vez que intentaba tomar una decisión económica por mi cuenta, sentía una resistencia interna, un freno invisible. Pensamientos automáticos que me decían que no sabía lo suficiente, que podía equivocarme, que era mejor dejarlo en manos de quien entendía. Reconocer esa voz como parte del control fue uno de los descubrimientos más duros, porque ya no se trataba solo de cuentas o firmas, se trataba de mi autonomía mental. Me di cuenta de que el control económico no necesita vigilancia constante cuando logra instalarse dentro de la persona. Funcionas solo, te autocensuras, te limitas, te justificas. Yo lo había hecho durante años sin darme cuenta, y ahora, al intentar salir de ese esquema, sentía vértigo. Como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Hubo un episodio que marcó un antes y un después. Una discusión, aparentemente menor, sobre un gasto necesario, nada extraordinario. Pero esa vez no retrocedí, expuse mis razones con calma. No pedí permiso. Informé. La reacción fue inmediata. Incredulidad, molestia, una tensión espesa que llenó el espacio. Me dijeron que estaba cambiando, como si eso fuera una acusación. Yo asentí. Sí, estaba cambiando. Esa noche entendí que el control se sostiene no solo con restricciones, sino con castigos emocionales. El silencio, el distanciamiento, la frialdad. No había gritos ni amenazas, pero el mensaje era claro. Si sales del lugar asignado, algo se rompe. Yo sentí ese castigo con claridad. Y aún así, no volví atrás. Comencé a separar mis emociones de las reacciones ajenas, a no interpretar cada gesto como una señal de error, a sostener la incomodidad sin ceder. No fue fácil. Hubo momentos en los que dudé, en los que pensé que quizá era mejor volver a lo conocido. Pero entonces, recordaba la sensación de no tener nada propio, de no poder decidir sobre el fruto de mi trabajo. Y esa memoria me mantenía firme. Empecé a hablar con otras personas, de manera discreta, cuidadosa. Descubrí historias similares. Personas que ganaban dinero, pero no lo controlaban, que trabajaban sin descanso, pero vivían pidiendo, que no sabían exactamente cuánto tenían, ni dónde estaba,
Escuchar esas historias fue como mirarme en un espejo colectivo. No era un caso aislado, era un patrón. Aprendí que la violencia económica no siempre es evidente. A veces se disfraza de organización, de responsabilidad, de lo mejor para todos. Y por eso es tan difícil de identificar. Porque no se presenta como abuso, sino como orden. Y cuestionar ese orden te convierte, de pronto, en el problema. Empecé a documentar todo, no por desconfianza paranoica, sino por claridad. Guardé registros, fechas, decisiones. Necesitaba hechos para no dejarme arrastrar por la manipulación emocional. Cada dato era una ancla a la realidad, una forma de protegerme del gaslighting, que intentaba hacerme creer que todo estaba en mi cabeza. Las conversaciones se volvieron más frías, menos espontáneas. Noté intentos de negociación encubierta, promesas vagas, concesiones pequeñas a cambio de volver al silencio. Yo observaba, no aceptaba, ni rechazaba de inmediato. Aprendí a no reaccionar impulsivamente, a tomarme tiempo. Ese tiempo, que antes no me pertenecía, ahora era mío. Por dentro, algo se reordenaba. Ya no me veía como alguien incapaz de manejar su propio dinero. Empezaba a verme como una persona a la que se le había negado esa posibilidad. La diferencia es enorme. Porque la incapacidad se acepta. La negación se cuestiona. También apareció el miedo al conflicto abierto. Sabía que este camino podía llevar a una ruptura mayor. Que reclamar autonomía económica no es un gesto pequeño. Es una amenaza directa al sistema de control. Y aún así, seguí adelante. Porque entendí que vivir sin conflicto no es lo mismo que vivir en paz. Yo había vivido sin conflicto durante años, y no había tenido paz. Hubo días de cansancio profundo. Días en los que sentía que todo este esfuerzo era demasiado. Que hubiera sido más fácil no despertar. Pero en esos días, también aparecía una certeza nueva. Ya no estaba dispuesta a traicionarme. Aunque el precio fuera alto, aunque el camino fuera largo, no iba a volver a entregarle a otros el control sobre mi vida económica. Me di cuenta de que el dinero no era el verdadero tema. El verdadero tema era el poder de decidir, de elegir, de decir sí o no sin miedo a represalias silenciosas. Y ese poder, una vez reclamado, no se devuelve sin consecuencias. Yo estaba preparada para asumirlas. Ese fue el momento en que dejé de pensar en términos de recuperación y empecé a pensar en términos de reconstrucción. No quería volver a como estaban las cosas antes. Quería algo distinto, algo justo, algo donde el trabajo y la decisión caminaran juntos. Sabía que el proceso estaba lejos de terminar, que aún quedaban confrontaciones, verdades incómodas, decisiones difíciles, pero también sabía algo con absoluta claridad. Ya no estaba atrapada en la duda. Y cuando la duda desaparece, el control empieza a perder fuerza. A medida que mi determinación se volvía más visible, el entorno empezó a reaccionar con nuevas estrategias. Ya no se trataba solo de minimizar mis preguntas o de desviar las conversaciones. Ahora aparecían intentos más sutiles de control. Promesas de cambio, sin acciones concretas. Gestos de aparente apertura que duraban lo justo para que bajara la guardia. Yo observaba con atención. Había aprendido a distinguir entre palabras que tranquilizan y hechos que transforman. Me ofrecieron participar un poco más en las decisiones, pero sin acceso real a la información. Me mostraban fragmentos, resúmenes, explicaciones incompletas. Era una ilusión de participación. Y esa ilusión era peligrosa, porque podía hacerme creer que algo estaba cambiando, cuando, en realidad, todo seguía igual.
Decidí no conformarme con migajas de transparencia. Comencé a exigir claridad, no con agresividad, sino con constancia. Pedí ver documentos completos, estados de cuenta, contratos. Cada solicitud generaba resistencia, a veces abierta, a veces envuelta en excusas. No ahora. Luego lo vemos. No hace falta entrar en tantos detalles. Yo repetía mi pedido con calma, una y otra vez. Sabía que el cansancio era una herramienta de control, y decidí no cansarme. Ese proceso me obligó a enfrentar una verdad incómoda. El sistema económico en el que vivía estaba diseñado para que yo dependiera. No era un descuido ni una coincidencia. Cada estructura, cada decisión pasada, había contribuido a dejarme fuera del centro. Reconocer eso dolía, porque implicaba aceptar que la confianza había sido utilizada en mi contra, pero también me devolvía poder, porque lo que se reconoce puede cambiarse. Empecé a notar cómo el dinero se usaba como argumento moral. Me hablaban de sacrificios, de esfuerzos ajenos, de responsabilidades compartidas. Me recordaban todo lo que se había hecho por mí. Y yo sentía cómo esa narrativa buscaba generar deuda emocional. Una deuda que justificara el control. Esta vez no caí, porque entendí que el esfuerzo no otorga derecho a dominar. Hubo una conversación especialmente tensa. Puse sobre la mesa una propuesta clara: compartir el control de manera real o separar completamente mis ingresos. No lo planteé como amenaza, sino como necesidad. El silencio que siguió fue pesado. Vi sorpresa, enojo contenido, incredulidad. Me dijeron que estaba exagerando, que estaba rompiendo algo que funcionaba. Yo respondí con una frase simple: funciona para quien decide, no para quien solo obedece. Esa frase marcó un punto de no retorno. A partir de ahí, las dinámicas cambiaron. Hubo intentos de desacreditarme, de presentar mis decisiones como impulsivas. Se insinuó que no estaba siendo razonable. Yo me sostuve en los hechos, en los números, en los documentos que había reunido con paciencia. La realidad era mi mejor defensa. A nivel interno, atravesé un proceso intenso. Había días en los que me sentía fuerte, segura, convencida, y otros en los que la duda volvía con fuerza. El miedo a las consecuencias era real. Pensaba en la estabilidad, en el futuro, en lo que podía perder si esto escalaba. Pero también pensaba en lo que ya había perdido durante años. Y esa balanza me devolvía la claridad. Me di cuenta de que la manipulación económica no solo limita el presente, también roba el futuro. Te impide planificar, soñar, proyectarte. Yo había vivido así, en un presente perpetuo controlado por otros. Recuperar la capacidad de planificar fue uno de los primeros signos de libertad. Empecé a pensar en metas propias, en escenarios posibles, en decisiones que antes ni siquiera me permitía imaginar. Las reacciones a mi cambio fueron variadas. Algunas personas me apoyaron en silencio. Otras se distanciaron. Hubo quien me aconsejó no hacer olas. Yo escuché, agradecí y seguí adelante, porque entendí que no estaba buscando aprobación, sino coherencia. Y la coherencia, muchas veces, incomoda. Empecé a sentir un cansancio distinto. No el cansancio del sometimiento, sino el cansancio del crecimiento. Ese cansancio que aparece cuando uno está rompiendo estructuras internas y externas al mismo tiempo. Me permití descansar cuando lo necesitaba, sin culparme. Aprendí que cuidarme también era parte de la estrategia. En medio de todo, hubo un momento de lucidez absoluta. Me di cuenta de que, por primera vez, estaba tomando decisiones pensando en mi bienestar,
y no en evitar conflictos. Esa inversión de prioridades lo cambió todo. Ya no actuaba desde el miedo, sino desde la convicción. Y esa convicción se reflejaba en cada paso que daba. Sabía que aún no había llegado al punto más difícil, que reclamar autonomía económica tiene consecuencias profundas, que no todos están dispuestos a soltar el control sin luchar, pero también sabía algo esencial. Ya no podía volver atrás. La conciencia, una vez despierta, no se duerme de nuevo. Ese capítulo de mi vida no trataba solo de dinero. Trataba de recuperar el derecho a decidir sobre mi tiempo, mi esfuerzo y mi futuro. Y aunque el camino seguía siendo incierto, había algo que ya no estaba en duda. Yo merecía ese derecho, y estaba dispuesta a defenderlo. Llegó un momento en el que entendí que la manipulación económica no se sostiene solo con números, sino con miedo. Miedo a perder estabilidad, miedo al conflicto, miedo a quedarse sola. Ese miedo había sido cultivado durante años, con frases aparentemente inofensivas. No es el momento, más adelante, confía. Yo había confiado. Y esa confianza, mal administrada, se había convertido en una jaula invisible. Empecé a notar cómo cada paso hacia mi autonomía generaba una reacción emocional desproporcionada. No se discutían los hechos, se cuestionaban mis intenciones. Me decían que estaba siendo ingrata, que no valoraba el esfuerzo de los demás. Ese discurso buscaba algo muy concreto: devolverme a la culpa, porque una persona culpable duda, retrocede, cede. Yo reconocí esa estrategia y, por primera vez, no funcionó. El ambiente se volvió más tenso. Había silencios largos, miradas cargadas, conversaciones interrumpidas. Yo sentía esa tensión en el cuerpo. No era fácil convivir con ella, pero también sentía algo nuevo, una fuerza interna que no dependía de la aprobación ajena. Era una fuerza tranquila, sin euforia, sin necesidad de demostrar nada. Simplemente estaba ahí. Empecé a hacer cuentas por mi cuenta, a calcular lo que había ganado durante años, lo que había aportado, lo que no estaba a mi nombre. Ese ejercicio fue doloroso, no solo por las cifras, sino por lo que representaban: tiempo, energía, vida. Verlo todo con claridad me produjo una mezcla de tristeza y determinación. Ya no podía fingir que no sabía. Descubrí que una de las formas más crueles de la violencia económica es hacerte creer que, sin el otro, no puedes sobrevivir. Yo había internalizado esa idea. Pensaba que separarme del control significaba caos, inseguridad, fracaso. Empezar a cuestionar esa creencia fue un proceso lento. Me informé, pregunté, busqué ejemplos. Descubrí que sí podía, que no era fácil, pero era posible. Hubo una conversación que marcó un punto crítico. Dije claramente que necesitaba independencia financiera real, no simbólica, real. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores, más frío, más calculado. Me dijeron que estaba poniendo en riesgo todo. Yo pregunté: ¿todo para quién? Nadie respondió de inmediato. Esa falta de respuesta fue, en sí misma, una respuesta. A partir de ahí, el control se volvió más evidente. Se intentaron imponer límites, condicionar decisiones, acelerar acuerdos que antes se postergaban. Yo veía con claridad lo que estaba ocurriendo. Y esa claridad, aunque dolorosa, me protegía. Ya no interpretaba esas acciones como preocupación, sino como resistencia a perder poder. En ese proceso, también tuve que enfrentar mi propio duelo. El duelo por la idea de una relación justa que nunca existió. El duelo por los años en los que creí que compartir significaba confiar ciegamente,
Permitirme sentir ese duelo fue necesario, no para quedarme en él, sino para atravesarlo sin negarlo. Me di cuenta de que la independencia económica no es solo una cuestión práctica, es profundamente emocional. Implica reconstruir la confianza en una misma, tomar decisiones sin permiso, asumir riesgos. Yo estaba aprendiendo todo eso en una etapa de mi vida en la que se suponía que ya debía saberlo, pero no me avergoncé. Aprender tarde sigue siendo aprender. Empecé a proyectar un futuro distinto, no perfecto, no garantizado, pero propio. Pensé en cómo quería vivir, en qué necesitaba para sentirme segura, en qué estaba dispuesta a soltar. Ese ejercicio mental fue liberador, porque por primera vez, el futuro no estaba diseñado por otros. Lo estaba imaginando yo. Las noches eran las más difíciles. El silencio amplifica los miedos. Había momentos en los que me preguntaba si estaba siendo demasiado radical, si no habría otra forma menos conflictiva. Pero cada vez que dudaba, recordaba cómo me había sentido pidiendo dinero que ya había ganado. Esa imagen era suficiente para seguir adelante. Empecé a entender que el control económico no termina cuando se abre una cuenta o se firman papeles. Termina cuando una deja de justificarse por querer decidir, cuando deja de pedir permiso para existir. Ese cambio interno era el verdadero desafío, y yo lo estaba enfrentando, paso a paso. No todo fue avance. Hubo retrocesos, momentos de cansancio extremo, días en los que quise rendirme. Pero incluso en esos momentos, algo había cambiado para siempre. Ya no podía engañarme. Ya no podía llamar normal a lo que me anulaba. Y esa imposibilidad de volver atrás, aunque exigente, era también una forma de libertad. Sabía que el camino hacia la autonomía completa aún era largo, que habría decisiones difíciles, conversaciones incómodas, ajustes dolorosos, pero también sabía que ya había cruzado un umbral importante, el umbral de la conciencia. Y una vez que se cruza, no hay manipulación que vuelva a funcionar igual. Ese fue el punto en el que dejé de pensar en sobrevivir dentro del sistema y empecé a pensar en salir de él, no desde la huida, sino desde la construcción de algo nuevo, algo donde el dinero no fuera un arma, sino una herramienta, algo donde mi trabajo y mis decisiones volvieran a estar en el mismo lugar. A medida que me acercaba a una independencia real, empecé a sentir una presión distinta. Ya no era solo resistencia pasiva, ni intentos de desorientarme. Ahora había urgencia, prisas repentinas, decisiones aceleradas, propuestas que antes se posponían indefinidamente. Entendí que cuando el control se siente amenazado, intenta cerrarse sobre sí mismo, y esa reacción, lejos de confundirme, confirmó todo lo que había descubierto. Me ofrecieron arreglos que sonaban razonables en la superficie, pero que mantenían intacto el núcleo del problema. Un poco más de acceso, un poco más de información, siempre condicionados a mi silencio. Yo escuché, sin interrumpir. Analicé cada palabra y vi con claridad lo que antes no podía nombrar. No querían compartir el control, querían recuperarlo. Por primera vez, fui yo quien puso condiciones, no desde la arrogancia, sino desde la necesidad. Dije lo que necesitaba para sentirme segura: cuentas claras, decisiones compartidas, autonomía real sobre lo que yo ganaba. La reacción fue inmediata. Me dijeron que estaba siendo inflexible, que estaba cambiando las reglas del juego. Yo respondí algo que nunca antes me había permitido decir: las reglas nunca fueron justas. Ese momento fue decisivo. Sentí miedo, sí, pero también sentí una firmeza nueva. Ya no estaba discutiendo desde la duda, sino desde la certeza. Sabía exactamente qué estaba pidiendo
¿Y por qué? Y esa claridad no dejaba mucho espacio para la manipulación. El ambiente se volvió más frío, menos palabras, más distancia. Yo sentía esa frialdad, pero ya no la interpretaba como una señal de error. La entendía como una reacción al límite. Y los límites, cuando aparecen por primera vez, siempre incomodan. Empecé a tomar decisiones prácticas, cambios pequeños, pero significativos. Redirigí ingresos, ajusté gastos, planifiqué escenarios. Cada acción concreta reforzaba mi confianza. Ya no estaba solo pensando en la autonomía. La estaba construyendo. Y esa construcción me daba una sensación de control real sobre mi vida. También aparecieron intentos de victimización del otro lado. Me hablaron de sacrificios pasados, de esfuerzos invisibles, de todo lo que se había hecho por mí. Yo escuché con respeto, pero sin ceder, porque entendí que reconocer el esfuerzo ajeno no implica aceptar el dominio. Una cosa no justifica la otra. Hubo noches de insomnio. No voy a negarlo. Pensaba en las consecuencias, en lo que vendría después, en cómo cambiaría todo. El miedo al futuro es una herramienta poderosa de control. Pero empecé a enfrentar ese miedo con información, con planes, con apoyo externo. Cada paso reducía su poder. Me di cuenta de que durante años había confundido estabilidad con quietud. Pensaba que mientras todo pareciera funcionar, no debía cuestionarlo. Ahora entendía que esa estabilidad era frágil, sostenida sobre mi renuncia. La verdadera estabilidad, la que estaba empezando a construir, podía ser más incierta, pero era honesta. A medida que avanzaba, algo dentro de mí se reorganizaba. Ya no me veía como alguien que estaba rompiendo algo, sino como alguien que estaba corrigiendo una injusticia. Esa diferencia lo cambió todo, porque dejó de haber culpa y empezó a haber responsabilidad. Responsabilidad conmigo misma. Noté también que mi forma de hablar había cambiado. Ya no justificaba cada decisión, ya no explicaba de más. Decía lo necesario y me detenía ahí. Esa economía de palabras era nueva para mí. Y era poderosa, porque dejaba claro que no estaba pidiendo permiso, estaba informando. Hubo una conversación final que marcó esta etapa. Dije claramente que el dinero que yo ganaba debía estar bajo mi control directo, que cualquier otra forma ya no era aceptable. No levanté la voz, no amenacé, simplemente establecí un límite. La reacción fue silenciosa. Y ese silencio, por primera vez, no me debilitó. Salí de esa conversación con el corazón acelerado, pero con la cabeza clara. Sabía que nada volvería a ser como antes, que había cruzado un punto sin retorno. Y, sorprendentemente, esa idea no me aterrorizó, me alivió, porque durante años había vivido en una jaula cómoda. Ahora, aunque el camino fuera incierto, estaba saliendo de ella. Empecé a sentir una libertad nueva en los gestos más simples. Comprar algo sin explicar, decidir sin consultar, planificar sin miedo. Esas acciones que para muchos son normales, para mí eran conquistas. Y cada una reforzaba una verdad que ya no podía ignorar. El dinero no es solo un recurso, es una extensión de la autonomía. Sabía que aún quedaban capítulos difíciles, ajustes legales, decisiones definitivas, posibles rupturas, pero también sabía que ya no estaba sola conmigo misma. Había recuperado algo esencial, la confianza en mi capacidad para sostenerme. Ese fue el momento en que entendí que la manipulación económica pierde fuerza cuando deja de encontrar terreno fértil. Y yo, finalmente, había dejado de ofrecer ese terreno, porque había aprendido algo que no se olvida.
trabajar para otros sin decidir para una misma, no es compartir, es desaparecer. Y yo ya no estaba dispuesta a desaparecer nunca más. Cuando el control económico empezó a resquebrajarse de verdad, apareció algo que no había previsto con claridad: el intento de reescribir la historia. Ya no se trataba solo de discutir números o decisiones actuales, sino de reinterpretar el pasado. Me decían que siempre había tenido libertad, que yo estaba exagerando, que nunca me habían impedido nada. Esa negación fue uno de los momentos más reveladores de todo el proceso, porque cuando alguien niega tu experiencia, no busca aclarar, busca borrar. Durante años, había vivido adaptándome a esa versión ajena de la realidad. Ahora, escucharla desde mi nueva conciencia resultaba casi irreal. Yo recordaba con exactitud cada vez que pedí explicaciones y me las negaron, cada vez que dudé de mí misma por comentarios cuidadosamente calculados, cada vez que sentí que debía justificar hasta el gasto más pequeño. Nadie podía convencerme de que eso no había ocurrido. Ya no. Empecé a defender mi relato con firmeza, no con detalles innecesarios ni con rabia acumulada, sino con hechos simples. Esto pasó, así me sentí, así funcionaba. No buscaba convencer, buscaba no volver a callarme. Y esa diferencia marcó un antes y un después. Porque dejar de callar es, en sí mismo, un acto de ruptura. La manipulación emocional se intensificó. Aparecieron frases cargadas de victimismo, de culpa invertida. Me decían que estaba destruyendo la relación, que el dinero había cambiado quién era yo. Yo pensaba en cuántos años el dinero había sido usado para cambiar quién era yo, sin que nadie lo cuestionara, y comprendí que esa acusación era un último intento de control. A nivel práctico, las cosas empezaron a ordenarse de manera lenta, pero constante. Ya tenía ingresos que manejaba directamente. Empezaba a ver con claridad mis posibilidades reales. Descubrí que muchas de las limitaciones que me habían impuesto no eran económicas, sino narrativas. Me habían hecho creer que no alcanzaba, que no era suficiente, que siempre faltaría algo. En realidad, lo que faltaba era acceso. Esa toma de conciencia fue liberadora. Por primera vez, podía planificar sin miedo. Pensar en escenarios propios. No dependía de permisos ni de explicaciones ajenas. Cada decisión que tomaba desde ese lugar reforzaba mi autoestima. No una autoestima inflada, sino una sólida, construida sobre la experiencia de sostenerme. Sin embargo, el proceso no fue lineal. Hubo retrocesos emocionales, días en los que me sentía agotada, vulnerable, tentada a ceder solo para recuperar la calma aparente. El cansancio acumulado pesa. En esos momentos, recordaba algo esencial. La calma que se compra con silencio no es paz, es resignación. Y yo ya no estaba dispuesta a resignarme. Empecé a apoyarme más en recursos externos. Personas que entendían de estos temas, que podían orientarme sin juzgarme. Escuchar a profesionales y a otras personas que habían pasado por situaciones similares fue fundamental. Me ayudó a validar mi experiencia y a entender que lo que estaba haciendo no era extremo, era necesario. La relación se transformó de manera inevitable. Ya no había naturalidad. Había cautela, medición, distancia. Yo sentía esa distancia, pero no la llenaba automáticamente. Dejé de intentar salvar algo que solo funcionaba cuando yo cedía. Entendí que no todas las relaciones sobreviven cuando el poder se redistribuye. Y eso, aunque doloroso, no es un fracaso personal. Hubo un momento muy claro en el que me di cuenta de que el miedo había cambiado de lado.
Antes, yo temía perder estabilidad. Ahora, el temor era perder control. Y esa inversión era la prueba más contundente de que el problema nunca había sido el dinero en sí, sino quién lo manejaba. Con el paso de las semanas, empecé a sentir algo parecido a la tranquilidad. No una tranquilidad absoluta, porque todavía había incertidumbre, pero sí una base firme. Sabía cuánto tenía, cuánto podía decidir, qué dependía de mí. Esa claridad es profundamente poderosa, porque elimina la confusión, y con ella, gran parte del miedo. Mirando hacia atrás, entendí que la manipulación económica no se sostiene solo porque alguien controla, sino porque otra persona aprende a adaptarse para sobrevivir. Yo había sobrevivido así durante años. Ahora estaba aprendiendo a vivir. Y esa diferencia lo cambiaba todo. No sabía aún cómo terminaría esta historia. Si habría un cierre formal, una separación definitiva o una nueva forma de relación. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Ya no volvería a entregar el fruto de mi trabajo a cambio de tranquilidad falsa. Mi esfuerzo merecía respeto, mi tiempo merecía autonomía, y mi vida merecía decisiones propias. Ese fue el punto en el que dejé de ver esta lucha como un conflicto y empecé a verla como un proceso de restitución. No estaba quitando nada a nadie, estaba recuperando lo que siempre había sido mío. Y esa recuperación, aunque exigente, era profundamente justa. A medida que recuperaba control real sobre mi dinero, empecé a notar algo inesperado: el vacío que deja el control cuando desaparece. Durante años, ese control había ocupado tanto espacio que, al retirarse, dejaba una sensación extraña. No era nostalgia, era desorientación, como si una parte de mi vida hubiera estado definida por la lucha silenciosa y ahora tuviera que aprender a vivir sin ella. Ese vacío me obligó a enfrentar una pregunta profunda: ¿quién soy cuando nadie decide por mí? Durante tanto tiempo, había vivido reaccionando, adaptándome, justificándome, que ejercer una libertad real resultaba casi intimidante. La autonomía no solo libera, también responsabiliza. Y asumir esa responsabilidad fue uno de los desafíos más grandes. Empecé a tomar decisiones sin consultar, sin pedir validación. Algunas salieron bien, otras no tanto. Pero incluso los errores se sentían distintos. Eran míos. No podía culpar a nadie, ni esconderme detrás de una mala gestión ajena. Esa sensación, lejos de asustarme, me fortaleció, porque me recordó que equivocarse es parte de decidir, y decidir es parte de vivir. Noté también cómo cambiaba mi relación con el dinero. Ya no lo veía como una fuente constante de conflicto o tensión, sino como una herramienta neutral, algo que podía organizar, planificar, mejorar. Dejé de asociarlo con miedo y empecé a asociarlo con posibilidades. Esa transformación interna fue tan importante como cualquier cambio externo. La otra parte reaccionó con una mezcla de resignación y distancia. Ya no había intentos constantes de manipulación, pero tampoco aceptación plena. Yo entendí que no todo conflicto se resuelve con acuerdos claros. Algunos solo se disuelven cuando una de las partes deja de sostener el juego. Y yo ya no estaba dispuesta a sostenerlo. Hubo una conversación final, no planificada, que marcó esta etapa. Me dijeron que ya no era la misma persona, que el dinero me había cambiado. Yo respondí con serenidad: no me cambió el dinero, me cambió entender que no era libre. Esa frase no buscaba cerrar nada, simplemente nombraba una verdad, y a veces nombrar es suficiente. A partir de ese momento,
el conflicto perdió intensidad. No porque hubiera una reconciliación profunda, sino porque el poder ya no estaba concentrado. Cuando el control se distribuye, la manipulación pierde eficacia. Yo lo sentía en cada gesto cotidiano, en la forma en que podía planificar, elegir, decidir sin miedo a represalias silenciosas. Mi vida empezó a organizarse de otra manera, no alrededor del conflicto, sino alrededor de mis propios objetivos. Pensé en proyectos personales, en estabilidad a largo plazo, en bienestar. Ya no vivía al día emocionalmente. Podía mirar hacia adelante, sin sentir que todo dependía del humor o las decisiones de otra persona. Hubo momentos de tristeza, claro. Darse cuenta de que una relación estaba construida sobre una base desigual duele. Implica aceptar que algo no fue lo que creí. Me permití sentir ese dolor, sin dramatizarlo, sin convertirlo en rencor. Lo integré como parte de mi historia, porque negar el dolor no lo hace desaparecer. Atravesarlo sí, también apareció algo nuevo. Orgullo. No un orgullo ruidoso, ni defensivo, sino uno tranquilo. El orgullo de haberme dado cuenta, de haber actuado, de no haber seguido justificando lo injustificable. Ese orgullo no necesitaba ser compartido. Vivía, dentro de mí, como una certeza silenciosa. Empecé a hablar de mi experiencia con otras personas, de forma cuidadosa, no como denuncia, sino como testimonio. Y descubrí algo poderoso. Muchas personas viven situaciones similares sin poder nombrarlas. Ver sus reacciones me confirmó la importancia de visibilizar este tipo de violencia. Porque cuando se nombra, deja de ser invisible. Y lo invisible es lo que más daño hace. Comprendí entonces que el dinero había sido solo el medio. El verdadero conflicto había sido la pérdida de voz, de decisión, de identidad. Recuperar el control económico fue también recuperar la capacidad de decir esto no y esto sí. Y esa capacidad se extendió a otras áreas de mi vida. Empecé a poner límites más claros, a elegir con más conciencia, a no conformarme con acuerdos que me reducían. A medida que me acercaba al final de este proceso, sentí algo parecido a la calma. No una calma ingenua, sino una calma construida. Sabía que aún habría ajustes, conversaciones pendientes, quizá decisiones definitivas, pero ya no me sentía atrapada. Tenía recursos, información, claridad, y eso cambia todo. Mirando atrás, entendí que la manipulación económica se sostiene en el silencio y la confusión. Yo había roto ambas cosas, y al hacerlo, había recuperado algo que creía perdido. La sensación de ser dueña de mi vida, no porque todo estuviera resuelto, sino porque ahora era yo quien decidía cómo enfrentarlo. Sabía que el final de esta historia no sería espectacular. No habría una victoria visible ni un aplauso externo. Pero el verdadero desenlace ya estaba ocurriendo en lo cotidiano, en cada decisión tomada sin miedo, en cada plan hecho desde la autonomía, en cada día vivido sin pedir permiso para existir. Y con esa certeza, supe que estaba lista para el último tramo, no para ganar una batalla, sino para cerrar un ciclo. Porque cuando una persona recupera el control sobre el fruto de su trabajo, recupera mucho más que dinero, recupera dignidad, recupera voz, recupera futuro. Con el paso de los días, empecé a entender que el verdadero final de esta historia no estaba en una discusión ganada, ni en un acuerdo firmado. Estaba en algo mucho más profundo y silencioso.
Ya no tenía miedo. No miedo al dinero. No miedo a decidir. No miedo a quedarme sola. Ese miedo, que durante años había condicionado cada uno de mis movimientos, había perdido su poder. Mi vida no se volvió perfecta de un día para otro. Hubo ajustes, renuncias, decisiones difíciles, pero por primera vez esas decisiones eran mías. Ya no necesitaba justificar cada gasto ni explicar cada elección. El dinero que ganaba volvía a tener sentido, porque estaba ligado a mi esfuerzo y a mi voluntad. No era una herramienta de control, sino un recurso para construir. Entendí entonces algo fundamental. La violencia económica no siempre se reconoce, porque no siempre duele de forma evidente. A veces se disfraza de orden, de cuidado, de así funcionan las cosas. Yo había vivido mucho tiempo dentro de ese disfraz. Salir de él no fue fácil, pero fue necesario, porque nada justifica perder la capacidad de decidir sobre el fruto de tu trabajo. Empecé a mirar atrás sin rabia, no para perdonar de manera automática, sino para comprender. Comprender cómo se instala el control. Cuando una persona confía, cuando quiere evitar conflictos, cuando cree que callar es una forma de amar. Yo había amado así, y había pagado un precio alto. Pero ese precio se transformó en aprendizaje. Hoy sé que el dinero no es solo dinero. Es tiempo, energía, decisiones postergadas o asumidas. Es independencia, y cuando alguien controla tu dinero sin ti, no solo administra cifras, administra tu vida. Nombrar eso es incómodo, pero imprescindible. Porque lo que no se nombra, se repite. No sé qué pensarán quienes estuvieron del otro lado de esta historia. Ya no es algo que necesite controlar. Cada persona lidia con sus propias verdades a su ritmo. Yo he hecho lo que estaba en mis manos. Recuperar mi voz, mi autonomía y mi dignidad. Eso es suficiente. Si alguien escucha esta historia y siente un nudo en el pecho, una identificación incómoda, quiero decirle algo claro. No estás exagerando. No es normal ganar tu dinero y no poder decidir sobre él. No es normal sentir culpa por querer entender. No es normal pedir permiso para existir económicamente. Y reconocerlo no te hace egoísta, te hace consciente. Esta no es una historia de venganza, es una historia de restitución. De devolverle a una persona lo que nunca debió perder. El derecho a decidir sobre su propio esfuerzo. Yo lo recuperé paso a paso, con miedo, con dudas, con cansancio. Pero lo recuperé, y hoy, cuando miro mi vida, no la mido por cuánto tengo, sino por cuánto decido. Porque al final, la verdadera riqueza no es el dinero que entra, sino la libertad con la que puedes usarlo. Y esa libertad, una vez recuperada, ya no se negocia nunca más.